Aleluya. Alabado sea Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que tú me das de estar en tu presencia, orando, Señor, por cada uno de tus siervos, por cada uno de aquellos, Señor, que hoy anhelamos entrar en tu presencia. Señor, yo oro por las familias, Señor, que se han comunicado en diferentes sectores del mundo, desde Barcelona, España, Señor, desde Nigeria, desde África, desde algunos países asiáticos, de Italia, Europa, Señor, de Centro y Suramérica, de los Estados Unidos, y Señor, multitudes de gente que han querido comunicarse conmigo, Señor, para orar, para buscar tu rostro y para consolarnos mutuamente ante la situación que estamos viviendo. Oro, Señor, porque en este tiempo hables a nuestro corazón y permita, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón de tus hijos. Hoy oro, Señor, porque el magisterio de tu palabra descienda sobre nosotros y me permita compartir este pensamiento, Señor, con todos tus hijos. Señor, allá en la selva amazónica del Perú, en todo el país del Perú, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Paraguay, en Colombia, Señor, en las Antillas, a todos aquellos amigos y hermanos, Señor, que están pasando por esta situación terrible, por las familias, Señor, que están pasando por este vejamen que está causando tanto dolor y daño. Oro especialmente por el pastor Miranda, Señor, cuya esposa está muy grave con ese contagio del coronavirus, Señor, y él mismo, Señor. Por favor, ten misericordia. Te lo pedimos en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Muy contento, muy emocionado de cómo Dios en su infinita misericordia nos está hablando. Quiero agradecer mucho a todas aquellas personas que se han comunicado conmigo, algunos para compartir testimonio de cómo el Señor les ha ministrado y les ha bendecido a través de la palabra que compartimos ayer. Otros para peticiones de oración que las hemos tomado muy en cuenta. Y hoy, si ustedes me permiten, rápidamente quiero compartir un pensamiento. Algo que Dios ha puesto en mi corazón. Sabe, hace unos días, estando acá en Honduras, fuimos a una iglesia de la misión Elim, en un lugar que se llama Potrerillos. Y cuando yo llegué a ese lugar, supuestamente preparado para compartir lo que tenía que compartir, el Señor habló a mi corazón que cambiara el tema. Y hablé sobre voces, las voces. Y quiero compartir ese mismo mensaje que compartí esa noche. Quiero compartirlo con ustedes, porque yo creo que una de las cosas que está sucediendo en este tiempo es que hay tantas voces que están viniendo a nuestra mente, están atormentando nuestra mente, y eso es bien peligroso, porque la Escritura dice que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Algunas veces somos tan bombardeados por tantas situaciones y por tantas cosas, que llega un momento en el que nuestra mente, si no somos cuidadosos, llega a creer la información que está recibiendo. Es por eso que nosotros en tiempos como este tenemos que tomar todo pensamiento, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, debemos traerlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Algunos de mis amigos de mi staff seguramente ya escucharon esto y lo van a tener que escuchar de nuevo, pero quiero hablar sobre el tema cuidado con las voces. Dice la Escritura en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, del verso 30 al 40, dice: entonces Elías llamó a todo el pueblo
y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo: tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor del nombre del Señor y luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieran las medidas de grano. Preparó la leña y destazó los toros y puso sobre la leña, y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros de agua, que las derramasen sobre el toro, sobre la leña, y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Esto lo hicieron una y otra vez. El agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres Dios, el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo conozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó que capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno, y el pueblo los capturó. Y Elías los llevó al arroyo de Sison y allí les cortó la cabeza. Ahora vamos a leer 2 versículos en el capítulo 19, el versículo 1 y 2. Dice: cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías que le dijera: que los dioses me castiguen, y aún más si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste con los profetas de Baal. Cuidado con las voces. Mi querido amigo, hermano que me estás escuchando, cuidado con lo que estás escuchando. Cuidado que las voces que están tormentando tu vida, cuidado, cuidado. Óyeme, el panorama que vemos en este pasaje que acabamos de leer es muy similar a lo que ha sucedido en nuestra sociedad. El pueblo de Dios se había apartado de Dios. La gente se había rebelado contra Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. En otras palabras, la gente se levantaba pensando en qué maldades iba a hacer. Transcurría el día pensando en las maldades que habían que ejecutar. Terminaba el día ejecutando las maldades que habían maquinado el día. Se acostaban pensando en las maldades que harían el día de mañana. La gente se había corrompido y se había apartado totalmente de Dios. Comenzaron a llamarle bueno a lo malo y comenzaron a menospreciar lo bueno. Y su corazón se apartó totalmente de Dios. Discúlpame, estoy seguro que a lo mejor no es el caso tuyo, pero tú y yo entendemos que este es el problema que ha vivido nuestra sociedad. Y algunos de ustedes quizá digan: bueno, pero si esto es lo que el mundo está viviendo, yo he estado tratando de vivir para el Señor, yo he estado tratando de honrar a Dios, yo he buscado a Dios. Óyeme, yo escuché a una familia que me dijo uno de estos días: yo creo que yo perdí la fe en el Señor, porque cuando más lo busco, tengo problemas, tengo conflictos. Ahora me cuesta buscar al Señor. Yo no sé qué tipo de pensamientos y qué tipo de conflictos han venido a tu vida y cuál es la situación tuya, pero algo te quiero decir.
Cada vez que nosotros estamos haciendo algo bueno para Dios, cada vez que nos consagramos y nos determinamos a vivir para Dios, cada vez que nosotros determinamos dedicar nuestra vida, consagrar nuestra vida al servicio de Dios, cada vez que nosotros nos preocupamos por construir y por restaurar el altar de la adoración a Dios, de la alabanza a Dios, cada vez que nosotros procuramos jalar a nuestra familia y atraerlos a la presencia de Dios, cada vez que tú y yo nos determinamos a buscar el rostro de Dios, tienes que entender que el enemigo se levanta juntamente con sus huestes infernales, con sus ejércitos infernales, con la única intención de atacar nuestra vida. Van a querer detenernos, van a querer desanimarnos, van a querer destruir la obra de Dios en nuestra vida. Cuando tú miras el problema, la situación, el panorama que presenta este capítulo, estos primeros versículos que leímos, tú te vas a dar cuenta que el problema en el pueblo de Israel era exactamente ese. El pueblo se había apartado de Dios, el pueblo no quería saber nada de Dios. De hecho, la gente se había tirado a servirle a otros dioses. Ahora habían abrazado doctrinas y habían abrazado culturas y habían abrazado ritos y tantas cosas que eran abominación delante de Dios. Pero qué lindo que hubo un hombre que estuvo dispuesto a pararse en la brecha. Ojalá que ese hombre eras tú. Ojalá que esa mujer eres tú. Hubo una madre que estuvo dispuesta a pararse en la brecha. Ojalá que esa madre seas tú. Hubo una esposa que estuvo dispuesta a pararse en la brecha. Ojalá que esa esposa sea tú. Hubo un hombre, un representante del cielo en la tierra que estuvo dispuesto a pararse en la brecha. Hubo un embajador del cielo en la tierra. Alguien que fue llamado de las tinieblas a la luz admirable para marcar la diferencia. Tú y yo fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para marcar la diferencia. La Biblia dice que fuimos llamados para anunciar las verdades de aquel que nos libró, que nos llamó. Esto fue lo que hizo el profeta Isaías. El profeta Elías. Y yo por eso quiero que en los pocos minutos que tenemos, analicemos un poquito qué fue lo que hizo el profeta Elías en este pasaje que nosotros recién acabamos de leer. Número 1, dice la palabra del Señor que Elías convocó al pueblo a la presencia de Dios. Los llamó a un servicio, los convocó a una reunión. Oye, vamos a tener un culto. Dice la Biblia, entonces Elías llamó a todo el pueblo, le pidió que se acercaran a él. Esta vez no va a ser proselitismo, esta vez no va a ser política, esta vez no voy a hablar de filosofías humanas, esta vez no quiero compartir pensamientos que te pueden hacer sentir bien, que te pueden dar hasta escalofríos, pero que no te cambian. Tú no necesitas otro sermón, tú no necesitas otro mensaje, tú lo que necesitas es la verdad, porque solo la verdad tiene el poder de hacerte libre. Eso fue lo que Elías hizo, llamó al pueblo para que ellos conocieran la verdad. ¿Sabes por qué? Porque escrito está, el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad tiene el poder de hacerte libre. Jesús es la verdad, Él es el camino, es la vida, es lo que tú y yo tenemos que conocer. Cuando los hijos nuestros se apartan del Señor, cuando los amigos nuestros se apartan del Señor, cuando la gente se aparta del Señor, tenemos que asegurarnos de traerlos no a un culto cualquiera, no a una reunión cualquiera, no a una actividad social cualquiera, no. Tenemos que asegurarnos de traernos a la presencia de Dios, porque solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, en la presencia de Dios hay paz, en la presencia de Dios hay provisión, en la presencia de Dios hay seguridad. Elías llamó al pueblo que se había apartado de Dios y le dijo, vengan, hoy vamos a tener una experiencia con el Señor. Ven, óigame, convocó al pueblo. Mira la actividad tan gloriosa que él hizo. Lo que tú tienes que hacer, tienes que traer a tus hijos a la presencia de Dios. Tienes que llamar a tu familia a la presencia de Dios. En este tiempo de conflicto, en este tiempo de problema, por favor, óyeme, los noticieros no van a ayudar a tus hijos. Los noticieros ni siquiera te están ayudando a ti. Al contrario, están amedrentando tu mente. Tráelos a la presencia de Dios. Eso fue lo primero que hizo. Lo segundo, óyeme, dice la Biblia que él se puso a del Señor que estaba en ruinas. La comunión del pueblo con Dios en ruinas. Él no hizo lo que la gente ya no podía hacer.
Algunas veces nosotros le decimos a la gente, ponte a orar, ponte a ayunar, lee la Biblia. Nosotros le pedimos a la gente que haga cosas que nosotros mismos dejamos de hacer. Él hizo lo que le correspondía hacer él. Él dijo, primero yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer lo que me corresponde. Yo voy a buscar el rostro de Dios. Óigame, él restauró lo que la gente había destruido, la comunión. La gente había perdido su comunión con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tu casa postrarse en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tu familia ofreció un ayuno? ¿Cuándo fue la última vez? Óyeme, yo no sé, a lo mejor tú no tienes ese problema, pero el pueblo de Israel tenía ese problema. Óyeme, lo otro que Elías hizo, no solamente los convocó a la presencia de Dios, pero que Elías hizo una declaración profética. Cuando hablo de declaraciones proféticas, no estoy diciendo de que tú te inventes lo que quieras inventarte. No estoy hablando de que tú dejes que tus sentimientos y tus emociones se envuelvan y que de repente resultes hablando lo que tú piensas y lo que tú crees, más que lo que Dios te está diciendo. Una declaración profética es aferrarte a las promesas de Dios. Así dice el Señor. Es hablar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que Él tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, tú serás Israel. Óigame, ese fue un evento profético. ¿Me estás entendiendo? En otras palabras, cuando tú llamas a tus hijos a la presencia del Señor, cuando tú arreglas el altar de la comunicación, cuando tú te aseguras de estar entonado con Dios y le dices a tus hijos, le hablas a tu familia, te hablas a ti mismo, así dice el Señor. Esta es palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, y guardaren mi palabra, y pusieren mis estatutos buscar en mi rostro, buscar en la comunión, buscar en la intimidad, entonces óigame, y oraren, entonces yo iré desde los cielos, ¿y qué dice? Perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Palabra de Dios. Declaración profética es decirle a nuestra gente, así dijo el Señor. Así dijo el Señor. Así dice la palabra de Dios. No así dijo fulano, así dijo mengano. No. Óyeme, tú tienes que ir a lo que dice la palabra del Señor, no a lo que dice CNN, no a lo que dice... No. Lo que necesitamos hoy es palabra de Dios. Declaración profética es recordarle a tus hijos, es recordarle a tu familia lo que ha dicho el Señor. El profeta Elías convocó al pueblo, el profeta Elías restauró el altar, el profeta Elías hizo una declaración profética y ¿sabes qué algo más hizo? Dice la palabra del Señor que él oró a Jehová. No solamente oró, dice que exhibió el poder de Dios frente a los enemigos de Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. En el verso 32 al 39 dice, en ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía y la leña y las piedras y hasta el polvo. Y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos estos vieron, se arrodillaron. El Señor es Dios, el Señor es nuestro Dios. Óyeme, a veces nosotros somos tan buenos para hablar, pero tan malos para hacer. Tan buenos para hablar, pero tan malos para vivir. Nuestros gritos, hermano, no cambian a nadie. El testimonio tuyo no es más lo que tú hablas, lo que tú y yo hablamos y decimos. Óyeme, tiene mucho que ver con la forma como tú y yo vivimos. Esto fue lo que hizo. Mira lo que hizo el profeta Elías.
Por eso te decía, cuando tú estás haciendo aquello que agrada a Dios, cuando tú estás haciendo aquello que honra a Dios, cuando tú estás viviendo para Dios, cuando tú quieres servir a Dios, cuando tú estás restaurando altares para traer gente a la comunión de nuevo con Dios, cuando tú estás predicando el evangelio, cuando tú estás anunciando la buena nueva, cuando tú estás ayudando al desamparado, cuando estás dando vista a los ciegos, cada vez que tú estás determinando tu vida y tu corazón para honrar a Dios, se va a venir el enemigo como torrentes, como torbellinos, a querer estorbarte. El profeta Elías estaba haciendo lo que tenía que hacer como embajador del cielo, pero el enemigo no se quedó quieto. El enemigo no se quedó contento. Quiero que sepas, en los cielos es posible que aquella grande nube de testigos glorifiquen a Dios por lo que tú haces, por la forma como tú sirves y vives para Dios. Pero en los infiernos hay una revuelta en contra tuya. ¿Por qué tú crees que el Señor Jesús dijo entonces que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti? La razón por la que lo dijo es porque vamos a tener guerra, vamos a tener problemas, vamos a tener... Óyeme, los infiernos se voltean en contra nuestra. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Yo lo decía el día de ayer, este gigante al que nos estamos enfrentando ahora no es nada nuevo para nosotros. Hermanos, por favor, entiéndanme, no es nada nuevo. Nosotros siempre hemos peleado con principados, contra potestades, contra gobernadores de la región. Oye, por favor, esto no es nada nuevo. Los infiernos con sus ejércitos se voltean en contra nuestra. El profeta Elías convocó al pueblo, restauró el altar, hizo una declaración profética, oró al cielo y el Señor se manifestó de una manera gloriosa. Pero cuando Elías bajó del monte, no hubo nadie que le aplaudiera por lo que había hecho en aquel lugar. No hubo nadie que lo felicitara por lo que había sucedido allá. No. Por eso me gusta mucho una expresión que yo escuché del hermano Héctor Nufio. Dice, no podemos chilerear con lo que hacemos, porque es nuestra responsabilidad, atraer el pueblo, atraer nuestra familia, atraer nuestros hijos a la presencia de Dios. Óyeme, es nuestra responsabilidad reparar altares de comunicación con Dios, de comunión con Dios, de adoración y de alabanza a Dios. Es nuestra responsabilidad hacer declaraciones proféticas, dejarle a saber a la gente qué es lo que ha dicho el Señor. Es nuestra responsabilidad orar. Muchos de nosotros utilizamos la palabra privilegio porque tenemos un ministerio. Sí, hermano, pero yo he aprendido que privilegio significa responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Lo que hacemos, lo hacemos porque para eso fuimos llamados. Dios no nos rescató como tizones encendidos del infierno solo para escaparnos de ir al infierno. No, Él nos rescató para anunciar sus virtudes, para anunciar su glorioso evangelio. Y como el profeta lo estaba haciendo, pero ¿qué fue lo que hizo el enemigo? Óyeme, por favor. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Lo acabamos de leer. Dice que aquel rey escuchó y le contó a Jezabel todo lo que el profeta había hecho, de cómo había convocado al pueblo, de cómo había restaurado el altar, de las declaraciones, de lo que había hecho proféticamente, de cómo se había aferrado a la palabra y había buscado el rostro de Dios y había traído una manifestación de Dios, y cómo había avergonzado a los profetas de los Baales cortándole la cabeza. Óyeme, qué obra más gloriosa la que había hecho para el pueblo de Israel. Pero para el infierno había hecho un estrago terrible, de manera que vino y le contó a Jezabel, y Jezabel, que es un espíritu infernal, se levantó en contra de aquel hombre de Dios. Dice la palabra del Señor que lo que hizo fue enviarle voces. Dice literalmente la Biblia que el Señor le mandó, que Jezabel le mandó un mensajero que le dijera, que le hablara
Y le dijo que los dioses, óyeme por favor, dioses con D minúscula. Le dijo que los dioses me castigan. Y aún más, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como la hiciste tú con los profetas de Baal. Le mandó voces con amenazas de muerte. Y óyeme, el profeta cometió el error que tú y yo debemos procurar no cometer. Él abrió su mente, él escuchó las voces jezabélicas que vinieron a atormentarlo. Por favor, escúchame lo que te voy a decir. El nombre Jezabel significa sin convivencia, sin cohabitación. Jezabel es aquel espíritu, es aquel tipo de espíritu infernal que no le gusta vivir con nadie a menos que tenga el control. Este espíritu, hermano, sigue moviéndose, sigue activo, sigue destruyendo hogares, sigue destruyendo familias, sigue destruyendo pastores, sigue destruyendo. Jezabel es un espíritu diabólico. Y déjame decirte, es una de las armas secretas más poderosas y más efectivas que el enemigo tiene en contra del pueblo de Dios. Jezabel se proyecta en voces. El espíritu de Jezabel, te lo acabo de decir, es un alma secreta de destrucción masiva que el diablo a través de la historia ha utilizado para destruir hogares, familias, hombres y mujeres de Dios. Por favor, escúchame. El espíritu jezabélico, las voces jezabélicas, tienen la intención de destruir, escucha bien esto por favor, tienen la intención de destruir el espíritu profético de Dios. Porque el espíritu profético da conocimiento, da visión, da dirección. La Biblia dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, puesto que olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Óyeme por favor lo que te estoy diciendo. La intención que trae el espíritu jezabélico es desubicarte, es desobitarte. Te hace ver el problema más grande que tu creador. Te hace ver el problema más grande que tu solución. Te hace ver el problema más grande que tu provisión. Te hace ver el problema más grande que tu sanidad, que tu sanador. Óyeme, el espíritu jezabélico quiere traer confusión a tu mente, porque la Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Si tú logras creer a las voces jezabélicas que están viniendo a tu vida, las voces jezabélicas no solamente van a querer destruir el espíritu profético de lo que ha dicho Jehová para ti, pero también va a querer detener tus bendiciones. El espíritu jezabélico trae la intención de destruir la obra de Dios en tu vida. El espíritu jezabélico viene por voces que ministran temor. La intención principal del diablo cuando envía un espíritu jezabélico en contra nuestra es aprisionar nuestro corazón con temor. Tú no tienes que tener una sentencia de un juez terreno para estar en una cárcel. Tú puedes ser prisionero del temor dentro de la misma iglesia, dentro de la misma casa de Dios, dentro de tu mismo ministerio. Tú puedes convertirte en un prisionero del temor, y eso es lo que ese espíritu jezabélico quiere hacer. Quiere llenar tu corazón de temor, quiere amedrentarte, y de repente cuando tu mente es poseída por ese espíritu jezabélico, se te olvidan las benditas palabras de mi buen Señor y Salvador cuando dijo allá en San Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. Oh, no dejen que su corazón se turbe, no tengan miedo, no dejes que tu mente, tu corazón se deje poseer por ese espíritu jezabélico que ministra temor,
Que el Señor reprenda al diablo. Levántate hoy, sacúdete en el nombre de Jesús ese espíritu jezabélico que te está atormentando, que te está amedrentando, que no te deja orar, que no te deja pensar, que no te deja reír, que no te deja orar, que no te deja alabar, que cuando oras, oras con miedo por lo que va a pasar y no con fe por lo que Él puede hacer. La palabra paz es una condición de libertad, pero la palabra temor es una condición de emociones de angustia, que son suscitadas por el peligro inminente, por la maldad, por el dolor. Mira, el temor puede ser real o puede ser imaginativo. Es un sentimiento, una condición de miedo. Óyeme, por favor, los sinónimos de la palabra temor es presentimiento, consternación, aprehensión, desmayo, pavor, terror, sustos, pánico, horror, escrúpulo, que es exactamente lo que el diablo está queriendo hacer con el pueblo de Dios en un tiempo como este. Pero lo contrario de la palabra temor es valor, es seguridad, es calma, es intrepidez. En otras palabras, yo sé que estoy pasando por problemas, yo sé que la situación es difícil, pero escrito está, yo sé que mi Redentor vive y Él tiene el poder para levantarme de las cenizas. Esperanza hay que este tronco viejo retoñe. Tienes que aferrarte a la palabra del Señor. Hazme un favor, sacude esa porquería de temor que los medios de comunicación, que las noticias y que todo lo que está pasando en el mundo ha estado queriendo aprisionar tu corazón. El temor, óyeme, el temor también tiene poder. El temor tiene el poder de encarcelarte. El temor tiene el poder de limitarte. El temor tiene el poder de paralizarte. El temor tiene el poder de callarte, de silenciarte. El temor tiene el poder de entristecerte. El temor tiene poder de deprimirte si tú lo dejas. Las voces jezabélicas militan. Eso es lo que ministran. Los expertos dicen que hay 4 temores que son los temores que más estorban y atormentan la vida del hombre. Es exactamente lo que las voces jezabélicas ministran. Los expertos dicen que son 4 los máximos o los mayores temores que estorban la vida del hombre. Número 1, temor al rechazo. Número 2, el temor al fracaso. Número 3, el temor al abandono. Número 4, el temor a la muerte. Óyeme, eso es lo que está queriendo hacer este espíritu infernal que se está moviendo en los ambientes, en los aires. Está atormentando, la gente está paralizada, la gente está paniqueada, la gente no sabe qué hacer. Y en lugar de hacer lo que hizo Josafat cuando vio cómo Amón y Moab se vinieron en contra de él, que se tiró a los pies del Todopoderoso y del Grande y dijo: Señor, no sabemos qué hacer, por eso a ti volvemos nuestro rostro. En lugar de hacer eso, el temor te paraliza, te inmoviliza, te esclaviza y no te permite buscar con libertad el rostro del Señor y aferrarte con convicción y con certeza a que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú has estado pasando por una situación como esa, yo te quiero decir hoy cómo nosotros podemos destruir las voces jezabélicas que están atormentando nuestra vida. ¿Cómo puedo destruir? ¿Cómo puedo liberarme de esta maldición jezabélica que me está atormentando? Hoy yo no sé cómo voy a hacer para pagar la renta. Yo no sé cómo voy a hacer para pagar la hipoteca. ¿Cómo voy a hacer para regresar a mi casa? Estoy aquí esclavizado en Honduras. ¿Y cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo hago aquí para allá? Y
Escúchame. Tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Tienes que abrazar la palabra de Dios. Tienes que hacerla tuya, tienes que hacerla vida. Escrito está, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dite a ti mismo, yo no soy ningún cobarde para tenerle miedo a una cosa tan diminuta que está haciendo tanto estrago y tanto daño. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 19, dice: ellos pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová el Dios Todopoderoso. En Isaías capítulo 41, verso 10 dice: no tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con mi justiciera mano derecha, con la diestra de mi justicia. Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 dice: no se preocupen por nada. Otra versión dice: por nada estéis afanosos. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Isaías capítulo 26, capítulo 26 y versos 3 y 4 dice: tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Toma a tus hijos de la mano, abrázalos y diles lo que dijo el salmista en el capítulo 4 y versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Abraza a tu familia, abraza a tus hijos, abraza a tu esposa o tu esposo, abraza ese círculo con la palabra de Dios y diles lo que está escrito en Colosenses capítulo 3, verso 15. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Dale gracias a Dios porque estás con vida. Dale gracias a Dios porque tienes un techo. Dale gracias a Dios porque tienes manos para hablar, para palmearle. Dale gracias a Dios porque tu voz funciona para cantarle, para adorarle, para orarlo. Dale gracias a Dios por cuán bueno ha sido contigo, por su misericordia, por su gracia, por su amor. ¿Sabes algo? Dale gracias a Dios porque Él no te prometió que las cosas serían fáciles, pero sí prometió que estaría contigo. Contigo estaré en la angustia. Tú me clamarás y yo te responderé. Tú me clamarás, dice el Señor, y yo te responderé. Óyeme, no te dejes esclavizar por ese espíritu de temor. Haz lo que tienes que hacer. Lávate las manos. Cuídate. Quédate en tu casa. Mira, sigue todas las recomendaciones que tienes que hacerlo. ¿Me entiendes? Pero por sobre todas las cosas, abraza la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Perdóname. Yo estoy bravo con el diablo. Estoy tirado porque me tiene a muchos de mis amigos bajo las piedras, como tenía al pueblo de Israel cuando Goliat salía a amedrentar a los hijos de Dios. Hay hombres de Dios que están llorando más porque no saben cómo van a pagar, en lugar de llorar en la presencia de Dios, apelando a su gracia y a su misericordia. No te dejes amedrentar.
Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por este pueblo bendito, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo les convenza de que tú eres un Dios bueno, de que tú eres un Dios fiel, de que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo oro por el pastor Miranda allá en Oregon, Señor. En el nombre bendito de Jesús, su esposa está grave en el intensivo. Él está contagiado de ese espíritu, de ese demonio, de ese virus asqueroso que se ha levantado para amedrentar, Señor. Pero ahora enviamos la sangre bendita del Cordero de Dios, Señor. Padre, los científicos no han inventado vacuna, no han descubierto la cura, pero tu palabra dice que la sangre bendita del Cordero de Dios no ha perdido su poder. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero tú cargaste en él el pecado de todos nosotros, y por tus llagas fuimos nosotros curados. Que tu sangre bendita llegue, Señor, a todas aquellas personas, a las familias, a nuestros amigos que han sido afectados, Señor, por este virus, coronavirus. Padre, en el nombre de Jesús, porque si la sangre de los machos cabríos rociada sobre el mundo purificaban, cuánto más la sangre bendita del Cordero limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu pueblo, bendigo tus hijos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre ellos. Y recuerden, mis queridos amados, recuerden, el Señor le habló a Josué, que seguramente estaba pasando en lo espiritual, en lo emocional, un tiempo como esto. Y le dijo: mira que te mando, que te demando, que te exijo, que no seas cobarde, que no temas, que no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Así es que usa la autoridad de la palabra. No te dejes aprisionar por ese espíritu jezabélico que viene en forma de voces a atormentar tu mente y a aprisionar tu corazón. Te amo, te bendigo, y no olvides de mandarme tus peticiones de oración. Aquí no tengo más para dónde ir. Yo le dije a mi esposa que yo le llamo a esta mi prisión de lujo. Estoy encarcelado en un hotel, ¿sabes? Pero tengo que agradecer a Dios que no es la isla de Patmos. Tengo que agradecer a Dios que no es la cárcel donde estuvo Pablo. Tengo que agradecer a Dios que en su misericordia me encerró en un lugar como este para tener el privilegio de poder orar por ti. Yo bendigo con todo mi corazón a todas aquellas personas que están en eminencia, las personas que están en autoridad, a las alcaldesas, a los alcaldes, a los pastores. Oro por el presidente, el doctor Yamatei, que el Señor en su gracia y en su misericordia lo ilumine. No solamente que le dé conocimiento, pero que le dé un favor sobrenatural para que los recursos puedan fluir. Padre, oro en el nombre de Jesús porque un espíritu de generosidad caiga en el corazón de todos los guatemaltecos y de cada uno de los conciudadanos de las diferentes naciones que están siendo afectadas, y nos volquemos a contribuir, Señor, a ayudar al pobre, al menesteroso, al que tiene hambre y tiene necesidad. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi Dios les bendiga, y mañana estaré de nuevo con ustedes. Mándenme sus peticiones de oración y va a ser un honor para mí presentarlas delante del Señor. Les amo. Yo estoy bien, la verdad estoy bien.
estoy animado. El Señor ha estado ministrando mi corazón de una manera bien linda. Bueno, me hace falta mi esposita, a quien amo con toda mi vida. Me hace falta mis hijos, Joanita y Débora en Estados Unidos, José y Veraliz, sus hijas, mi Prisi. Me hace falta mi Carlita, Elvin y los nenes. Bendito sea Dios, hoy me vino a visitar Abraham y me trajo agua. Yo estoy bien y puedo decirles que estoy lleno de la presencia de Dios. Así es que les amo y que estén bien. Buenas noches.